Ya está listo. Muy bien. Gracias. Pues les decía, justamente esta figura que tenemos en diversos ayuntamientos, en cabildos, para efectos de ejercer una democracia participativa, es una figura, la verdad es que de reciente cuño, como todo lo que tiene que ver con este tipo de instrumentos, y sin embargo, me parece que en el estudio y en el ejercicio de los análisis que se dan en este tema, realmente la figura es una figura muy eficaz, por lo menos por lo que hace a la expresión ciudadana, y creo que eso ya es un avance. Recordemos que al final del camino, todo lo que tiene que ver con iniciativas ciudadanas, con propuestas que vienen por parte de la ciudadanía, pues desafortunadamente nuestros gobernantes no son lo más receptivos posibles y realmente ciertas iniciativas de la sociedad civil que no tienen un canal específico ni posibilitado para poderse integrar, bueno, pues en esta por lo menos lo que existe es la posibilidad de que el ciudadano exprese en términos generales, acuérdense que venimos, bueno, ya no hace tan poquito, pero veníamos saliendo de pandemia, en términos generales de manera presencial en el cabildo, un planteamiento muy importante y que tiene que ver justamente con los asuntos pues más relevantes para efectos de la vida diaria, para la vida pues ordinaria, digamos, de todos los que conformamos pues los núcleos poblacionales asentados en los ayuntamientos, ¿no? Entonces, yo siempre he sostenido que las elecciones más importantes que puede tener un sistema político son las de ayuntamientos, son aquellas en las que realmente se ventilan las políticas de la vida diaria de las personas. Es cierto que desde luego, desde el punto de vista de la jerarquía, de la importancia de las atribuciones y bueno, pues del contexto amplio geográficamente por el cual se gobierna, claramente el cabildo pues es la unidad básica, el ayuntamiento. Sin embargo, insisto, las facultades que tienen asignados los ayuntamientos, pues son básicamente digamos, las más relevantes, insisto, respecto de nuestra vida diaria. Una ciudad que está limpia, que tiene lugares de recreación, de esparcimiento, que tiene seguridad, eh, eh, a la que realmente se puede acudir, a los mercados públicos, etcétera, etcétera, y tiene un lugar digno y decoroso para poder darle, eh, pues ahora sí que cabal sepultura a los suyos, pues desde luego que es una ciudad que cuenta pues con los elementos mínimos que una comunidad necesita, ¿no? Muy importante que esto lo veamos reflejado en las facultades que tenemos establecidas en el artículo 115 constitucional, ¿no? O sea, efectos simple y sencillamente dice, los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes, ¿no? Pum, vienen las partes específicas de la elección, pero lo más importante son las funciones y servicios públicos que tienen a cargo los ayuntamientos. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques, jardines y su equipamiento, seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito. Y las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, pero como todos sabemos, esos son los servicios básicos que da los ayuntamientos y que desde luego pues tienen que ver prácticamente pues con todo, ¿verdad? Prácticamente con todo lo que nos atañe, insisto, a la vida diaria. Ya veremos ahora en algunos de los ejemplos que tenemos cómo es que, realmente se da este ejercicio
¿no? Desde luego, miren, existen aquí varias posibilidades de presentación y de aplicación de... ¿Qué es el cabildo abierto? ¿No? El cabildo abierto es un método instaurado en ciertos regímenes municipales para mantener los conductos de comunicación entre gobierno y sociedad. Es una definición de Mauricio Merino. Permitir que los ciudadanos, a través del secretario del ayuntamiento, incorporen los asuntos que propongan y conocer antes y después la postura de los regidores en torno a los temas a tratar en la sesión, para que los ciudadanos puedan dar cuenta de qué tanto están preparadas e informadas las autoridades para aprobar los puntos a tratar. En esencia, perdón, eso es lo que significa un cabildo abierto, la posibilidad de presentar ciertas temáticas, ciertos puntos en el orden del día para efectos que se desarrollen. Primero que nada, una pequeña reflexión respecto de nuestro sistema municipal en nuestro país. Estos servicios públicos de los que hablábamos hace un rato, en general la Constitución está establecida o tiene establecido que los mismos se darán desde luego por conducto de sus propias organizaciones o dependencias municipales. Entonces, sin embargo, la Constitución establece una manera de coordinación entre los municipios de un estado. Fíjense, los municipios, dice el propio 115 de la Constitución, el penúltimo párrafo de la base tercera, previo acuerdo entre sus ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso, y tratándose de la Asociación de Municipios de 2 o más estados, deberán contar con la aprobación de los congresos respectivos. Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo de forma temporal de alguno de ellos, o bien se prestan o ejercen coordinadamente por el Estado y el municipio. Fíjense cómo aquí se establece la manera de coordinación para otorgar los servicios públicos de parte entre municipios de distintos estados incluso, o de distintos estados o del mismo estado. ¿Qué es lo que ocurre ordinariamente? Que los municipios luego tienen tan dispar la colocación de sus recursos, la asignación de sus recursos presupuestales, que no les alcanza para poder prestar todos estos servicios de los que habíamos planteado. Y en ese contexto, lo que los municipios han llegado no es tanto a la coordinación, desde luego que sí existen muchos estados, por ejemplo, en el caso de Jalisco, existe una dependencia estatal que se llama el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, en donde el Estado es el que se ejerce las funciones de dotador de agua, del servicio de agua, con base en una infraestructura que poco a poco ha ido creando. Y los municipios, evidentemente, por virtud de un acuerdo, se agrupan, se acuerdan con el gobierno del Estado, desde luego de ser destinatarios de esos servicios. Eso me parece que está bien. El problema viene cuando cuando los municipios privatizan esos servicios. Por ejemplo, el tema de la basura. El tema de la basura es un tema muy complejo. Quien se haya acercado a conocer un poco el tema de la basura sabe que es un problema que tiene 1000 aristas, 1000 intereses. Es un servicio muy caro de prestar. Hay empresas, no pocas necesariamente, pero hay empresas especializadas que cobran y que hacen negociazos enteros con estos temas. Y uno de los puntos que vamos a ver en los casos prácticos de los cabildos tiene que ver justamente con la ineficacia del servicio de recolección de basura. Entonces, ¿a qué les quiero decir? Por ejemplo, es en el caso de la seguridad privada, perdón, de la seguridad del municipio. Se supone que de acuerdo al artículo constitucional existen unas bases de coordinación, los municipios tienen su policía municipal y desde luego de ella dependerá la seguridad en gran medida de estos temas. Hoy en día existen una realidad que ha cambiado con base en las reformas que se han dado en materia de seguridad nacional. Las policías municipales siguen existiendo, pero tienen convenios de coordinación con la federación para que ya hoy incluso
la Guardia Nacional sea la que se haga cargo de diversas labores de prestación de seguridad municipal, con los resultados que todos conocemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la realidad? O sea, ahora sí que con una realidad extrajurídica, pero que impacta desde luego en lo jurídico, en este tipo de temas, donde los municipios se ven rebasados y con sus propios recursos no pueden prestar los servicios mínimos a los que están obligados. Y lo que optan es, ya sea porque el Estado preste el servicio a través de un órgano desconcentrado, como el que estamos hablando, perdón, o que exista la posibilidad de concesionar la prestación de servicios. Y eso pasa, y desde luego que pone las cosas muy complicadas porque, por ejemplo, la prestación del servicio se vuelve mucho más cara. Uno de estos ejemplos es el caso de los municipios de Veracruz y de Boca del Río, que siendo conurbados tienen el mismo servicio concesionado a una empresa privada española, en donde tienen muchos problemas de abastecimiento, muchos problemas de distribución, pero muchos problemas de cobros caros. Es un ejemplo de una, digamos, de una realidad que se ha impuesto ante la imposibilidad de prestar el servicio por parte de los municipios, y creo que eso es parte de lo que más, bueno, es uno de los puntos fuertes en donde el cabildo abierto debe de implementarse para efectos de que los regidores, que desde luego forman parte de la comunidad y saben cuáles son los problemas que existen, pero que sean conscientes del día a día, de la realidad de la prestación de este tipo de servicios, porque luego lo que ocurre justamente es que lo primero que ocurre, lo primero que pasa eh, es que no se dan cuenta ellos o no se quieren dar cuenta de la realidad del funcionamiento diario de estos servicios, y desde luego pues eso genera pues que existan pues verdaderas comunidades sucias, inseguras, sin seguridad, sin alumbrado, y desde luego pues eso es justamente pues, ¿cómo decirlo? Pues es la carta de presentación o la manera en la que podemos ver cuál es la eficacia en cuanto a pues, a la administración municipal. De acuerdo con cifras proporcionadas por el organismo ciudadano Municipios Transparentes, Cintra, de 116 municipios registrados con datos, solo 25 cumplen con una calificación arriba del 50%, y 47%, y 47 de estos están por debajo del 20%, siendo los que cumplen con un 100% agosto de 2019, perdón por la actualización de las cifras, pero es que no se dan por ciclos de 3 años. Una vez que van acabando los cabildos, es cuando se van actualizando por este tipo de organismos las cifras, pero vean la calidad de la prestación de servicios realmente de 116 que están, digamos, inscritos o agrupados en esta agrupación de municipios transparentes, en donde vemos que esta realidad que les platico, imagínense si pusiéramos en la mira a los 2,400 y pico municipios que tenemos en el país, pues muy probablemente el resultado sería incluso menos alentador, ¿no? Entonces, es muy importante que eh, veamos esto como una necesidad en que la Constitución regule la obligación de este mecanismo de democracia participativa, que creo que sin duda pues puede generar unas mejores dinámicas de gobernabilidad y de administración municipal que lo que se puede encontrar hasta el momento. Por ejemplo, en Puebla, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, en su artículo 75, dice: las sesiones del ayuntamiento serán públicas, casi todas las sesiones son públicas, ¿eh? Eso no es problema, con excepción de aquellas en que el orden del día incluye algún asunto por cuya índole se considere que deba tratarse con reserva, y consecuentemente estos asuntos serán tratados en sesión privada. Asimismo, señala que el ayuntamiento podrá celebrar sesiones de cabildo abierto para realizar audiencias públicas, foros de consulta, cursos de capacitación municipal, reuniones de instrucción cívica o actos políticos cuya importancia coadyuve al desarrollo social, económico y cultural,
y fomente la participación de los habitantes del municipio. Es un ejemplo de ley orgánica municipal que incorpora esta figura del cabildo abierto. Debo decir que por lo menos 2 estados de la República tienen consagrada esta figura, y lo más importante es que dice el artículo 70 justamente, estas elecciones de cabildo deberán de transmitirse en vivo el día de la sesión por medio electrónico y archivarse digitalmente. Y bueno, pues una sesión de cabildo, para quien los haya visto, pues son auténticamente desarrollos del orden del día, en donde más o menos a veces hay algún tipo de discusión. Las más importantes son aquellas en las que existe oposición a las políticas que se están adoptando por parte del presidente municipal, pero realmente cuando hay una mayoría en el municipio, como suele haberlas, tal como está contrastada nuestra realidad municipal mexicana, la verdad es que las más interesantes son aquellas que se dan en temas de cabildo abierto. Entonces, ok, vamos a ver, en términos de características, ¿qué es lo que se supone que tiene que tener? ¿Cuál es el objetivo del cabildo abierto, además de presentar propuestas, de, pues digamos, presentar quejas respecto de los servicios municipales que tiene asumidos o obligación el ayuntamiento de darlos? Hay características y necesidad de transparencia, también hay obligaciones para los ayuntamientos de la Ley General de Transparencia en la Administración Pública. En el caso de Puebla, rendición de cuentas presupuestal, incidencia ciudadana, reglamentos, justicia municipal abierta. El cabildo promueve y difunde los mecanismos jurídicos administrativos para recurrir los actos de autoridad que causen agravio a los ciudadanos, ya sea por vía de los juzgados de paz, que tan comunes en los temas en el sistema municipal, o en su caso para la jurisdicción administrativa. Eso sí, compañeros, les digo que las alcaldías de México, existen diversos organismos que las agrupan, a los presidentes municipales, a los ayuntamientos del país, y existe un movimiento muy unificado, digámoslo así, incluso con alcaldes de América, en donde pues hacen sus reuniones anuales o bianuales, en donde generan pues más o menos una serie de compartimiento de experiencias, de resultados, etcétera, etcétera, y muchos de estos indicadores o muchos de estos mecanismos son resueltos a través de la vía del cabildo abierto. Y yo digo que es justamente una de las mejores maneras de abrir la administración municipal a la ciudadanía, y de escuchar y de ver que auténticamente, pues la vinculación con los funcionarios públicos son con los ciudadanos, están vinculados con motivo del voto, por motivo del voto y de su legitimidad democrática. Los representantes de los ayuntamientos, los miembros de los ayuntamientos, deben de asumir una posición abierta para efectos de que puedan rendir cuentas efectivamente y puedan, desde luego, generar pues la incidencia ciudadana, lo que se llama la incidencia ciudadana, ¿no? Hay reglamentos también, esto no tiene base constitucional, ese es parte del problema, ¿no? Estos mecanismos de democracia participativa han ido gestándose de abajo para arriba. La verdad es que, insisto, no es, yo al momento no encuentro hoy en día la razón por la cual constitucionalmente nuestro Congreso de la Unión no ha generado estas reformas que generen mecanismos mucho más efectivos de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Hemos visto que desafortunadamente la rendición de cuentas últimamente está volando muy bajo, ¿no? No se quiere incluso que esté completado, por lo menos, como ejemplo, el órgano público de transparencia de la nación, que es el INAI. Como ustedes saben, está integrado de manera incompleta, solamente 4 de 7 comisionados. Cuando le falte el que sigue, pues prácticamente el organismo estará destinado a desaparecer. ¿Y saben cuál es la mala noticia? Que además parece ser que
hay instrucciones de que no se nombre a este comisionado del INAI porque no es una prioridad para este gobierno. Desafortunadamente, el nombramiento depende de la Cámara de Senadores y además puede ser vetado por el presidente de la República, como ya ocurrió en una última ocasión. Y pues eso genera muy malas noticias. Entonces, ¿a dónde hay que trasladarnos? Pues justamente de abajo para arriba. Hay que trabajar con la base municipal, pero siempre se requiere una voluntad política por parte, desde luego, del Congreso del Estado, por parte, desde luego, del gobernador del Estado, que quieran que esto sea, y desafortunadamente hoy en día, insisto, la transparencia y la rendición de cuentas, pues no gusta a las facciones que están en el poder actualmente. No ha gustado nunca, ¿eh? No ha gustado nunca, no es actual esto, no es necesariamente actual, es lo que es actual es auténticamente la descomposición y el no respeto por la integración de estos órganos. Bueno, y de manera paralela, por si no lo tenían claro, creo que lo he comentado con varios de ustedes en otro tipo de diplomados, tenemos, ya cada vez se van abultando más, tengo entendido que ya son 90 vacantes para magistraturas electorales de los tribunales locales y existe la vacancia, ya va a ser la sexta vacante de las 6 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde falta un magistrado. En todos los estados, en varios estados sí tienen la integración completa, perdón, en otros tantos no tienen la integración completa, pero tienen el quórum suficiente. Recuerden que están integrados por 3 o 5 magistrados, dependiendo del estado y la población y digamos, la conformación que se hayan dado legislativamente hacia adentro, y muchos estados tienen también tribunales incompletos y están funcionando con el nivel de sustitución o de suplencia que se llama el decanato, que por ministerio de ley se asumen unas funciones para que el tribunal pueda funcionar. Pues hoy en día estos órganos están en riesgo y en el ámbito de los estados, a pesar de que esas designaciones no dependen de ningún órgano de la federación, pues tienen desde luego hoy en día el camino lleno de piedritas para efectos de cumplir con su función. Entonces, en este tema de la incidencia ciudadana, insisto, hay que partir de reglamentos que impulsen la participación, la rendición de cuentas y el uso de tecnologías en el cabildo. El ayuntamiento promueve la agenda de gobierno y cabildo abiertos en la municipalidad. Se permiten las iniciativas ciudadanas para proponer al cabildo reglamentos, disposiciones de utilidad pública que incidan en la resolución y atención a necesidades e intereses colectivos, a las iniciativas de reglamentos y disposiciones administrativas que proponen los integrantes del cabildo. Se cuenta con periodo para que ciudadanos presenten observaciones y propuestas dentro del proceso reglamentario. El cabildo realiza consultas ciudadanas pruebas a la presentación de propuestas de reglamento y disposiciones administrativas. Se regula y permite el referéndum revocatorio relativo a reglamentos municipales, y desde luego se regulan las sesiones de cabildo abierto, donde participan los ciudadanos, y los integrantes del cabildo llevan un registro público de gestiones, peticiones, quejas y sugerencias ciudadanas. Entonces ejemplos internacionales. Yo antes de eso quería pasar a los ejemplos nacionales. Déjenme ver para pasar. No. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Decidio San Pedro. Existe una página que realmente lleva más o menos las propuestas de presupuesto participativo, que como ustedes no saben es cabildo abierto, pero es una de los casos en los que traen el tema. Coatzacoalcos tiene una app móvil
en donde se ponen más o menos los temas al conocimiento de los ciudadanos: agenda municipal, ciudadano vigilante, obras y acciones, pago de predial, protección civil, reporte ciudadano, trámites. Se supone que es una app que es operada en tiempo real por diversos operadores o agentes, y a partir de eso se está generando una, pues digamos, una interacción permanente con el cabildo de este ayuntamiento. Ahora, este video que vamos a poner aquí tiene que ver con el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo voy a poner para que vean el ejemplo. Fue una sesión a distancia que se dio en la época de la pandemia, pero creo que vale la pena el analizar. Tenemos una participación ciudadana. Vamos a pedir que se conecte la señora María Elena Mendoza. Agradezco la oportunidad. Bueno, como ciudadana quiero externar, ¿verdad?, que respecto a los servicios de recolección de basura, pues escuchando todas las declaraciones de los regidores, ¿verdad?, que son cuestiones más que todo técnicas. Sin embargo, a nivel de ciudadanos hemos tenido fallas en el servicio, los cuales han sido mayor desde hace aproximadamente 3 meses. De 3 visitas que se tienen programadas a la semana, son 2 y a veces solamente 1. Esto es en el área de Valle del Sol, Júpiter y Tres Cantos y otros fraccionamientos aledaños. Sin embargo, no solo es la frecuencia, sino la calidad del servicio. Por ejemplo, en Colonial del Valle, 600 viviendas pasan por unas calles y por otras no. En Quintas del Valle no se vacían los contenedores, solo seleccionan las bolsas y el resto de residuos se queda en el fondo del contenedor, creando pues olores nauseabundos. En Cerrado Ámbar, las últimas 3 visitas, el camión ha derramado gran cantidad de aceite y líquidos que dejan un olor muy desagradable y que por supuesto son un poco de infección, además que la mancha no se quita ya del asfalto. Y durante el vaciado que se hace en el camión, van dejando restos de basura por las calles. En Paseo del Real, hasta hoy pasó, parece que tenía como una semana que no hacían recorrido. Y aunado a esto, cuando hacemos los reportes a PASA, bueno, a mí me mandaron al 072 y la persona que me atendió me contestó muy molesta, que si no era yo consciente de que estábamos en una contingencia y que tenía que tener consideración en eso. Entonces, como ciudadanos resaltamos la necesidad de la mejoría en el servicio. Nosotros no conocemos los procesos a los cuales se estaba refiriendo el regidor, pero sin embargo la regularidad anteriormente estaba bien, el servicio se puede decir que estaba bien. Esto está ocurriendo mayormente dentro de los últimos 3 meses. Es todo, muchas gracias. Tenemos 2 participaciones ciudadanas. Señora Mónica Martínez Nila. Buenas tardes, señor presidente municipal, regidores del Cabildo, señoras y señores que nos acompañan el día de hoy. En la zona conocida como área sendero, polígono entre las calles Manuel Gómez Morín, Francisco Villarreal, 4 Siglos y Guarafil, desde el año 2013 hemos tenido el problema de apagones constantes y poca presión de agua. Para tal efecto, los vecinos hemos buscado acercamiento con las autoridades municipales en cada administración para encontrar las soluciones de raíz. Solo en este mes de julio 2020, del día 3 al 15 de julio, hemos tenido 19 apagones que van desde minutos hasta horas. Bueno, debo de corregir, fueron 20, porque ahorita se me acaba de ir la luz y por poco no me puedo conectar. Son 20 apagones en 15 días. Hemos sufrido desperfectos en nuestros aparatos eléctricos, electrónicos, baja presión de agua, nos ocasiona exceso en el uso de agua potable, pues al volver el agua, las bombas recibimos agua turbia o de arrastre, por consiguiente más consumo y más pago. Haciendo un poco de historia, en el año 2013, el entonces director de Desarrollo Urbano, el ingeniero Vicente López, atendió nuestros oficios y solicitó a la Comisión Federal de Electricidad se revisaran las líneas eléctricas por los constantes apagones, esto en el 2013.
Dada esta situación, en 2016, la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento instaló medidores de presión en algunos de nuestros domicilios para monitorear la presión de agua. Como acción, la Junta hizo adecuaciones para que se mantuviera la presión en el sector, pero se nos indicó que eran necesarios más pozos de agua, especialmente en el área de Tres Cantos y para los desarrollos nuevos. En el año 2018 solicitamos a esta administración a Desarrollo Urbano por escrito la ficha técnica que muestre el padrón de usuarios que avale el suministro de la Comisión Federal de Electricidad, la Junta Municipal de Aguas y de PASA, donde la dependencia municipal autorizó. La respuesta fue que el padrón de usuarios no era competencia de Desarrollo Urbano y solo por ley se requerían las factibilidades. Una vez más, le solicitamos a los miembros de este cabildo y a la Dirección de Desarrollo Urbano no se autoricen más desarrollos en el área de Sendero hasta que la infraestructura esté resuelta. Solicitamos que se tome en cuenta la participación ciudadana como un aliado en las mejoras de esta gran ciudad. Les doy gracias a todos. Se registró también quien participó en el tema anterior, la señora María Elena Mendoza. Como ciudadana debo acotar los siguientes puntos en concreto. La situación, como lo comentaba Mónica, la señora Mónica, la situación es antigua, agudizada de manera drástica y desatendida por completo por las autoridades competentes. Caso concreto, Quintas del Valle, problema data aproximadamente desde 2013 con apagones intermitentes y múltiples en un solo día. Desde hace 3 meses a la fecha se dan apagones en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, hago énfasis en el área de Valle del Sol, Júpiter y Tres Cantos, ya que el sábado pasado hubo falla en el suministro de energía desde la 1 de la mañana y se restableció el servicio hasta el lunes a las 4 de la tarde, exponiendo con esto la salud de adultos mayores, embarazadas y niños. Consecuentemente, falla en el suministro de agua por interrupción en los pozos, agravando el problema que de por sí existe por la baja presión en esta zona sobredemandada de servicios. Otro punto es el crecimiento desmedido y desorganizado de este sector por la apertura de más y más fraccionamientos. Ejemplo de ello es la segunda sección de Tres Cantos y todos los que tienen salida a Guarepil y que demandan de dichos servicios. Consideramos desleal por parte de las constructoras al no informar a los compradores del desabasto de 2 servicios básicos muy importantes y en cambio ofertan fraccionamientos con gimnasio equipado. Solicitamos respetuosamente al municipio que no se autoricen más fraccionamientos hasta en tanto no se garantice esto de dichos servicios. Solicitamos también tener conciencia de los daños colaterales como son descomposturas en aparatos electrodomésticos, familias que tienen que salir a dormir en casas de campaña, lo cual está documentado fotográficamente y por cobertura periodística de medios locales que nos brindaron apoyo en tiempo y forma, al igual como también el Diario de Juárez en el reporte de la problemática, o también familias que optan por vender o rentar sus viviendas. Solicitamos al cuerpo de gobierno municipal su apoyo respetuosamente. Hasta ahora las medidas tomadas han sido pacíficas, sin embargo, en caso de no obtener respuesta, buscaremos los medios para informar a la población y exhortarlos a no adquirir vivienda en este sector. Sabemos también que hace falta la gestión de otra subestación, ya que Ciudad Juárez en sí está sobredemandada de energía por el consumo que genera la industria maquiladora, como bien lo acotó la regidora anteriormente. Es todo, muchas gracias. Tenemos una participación ciudadana. Vamos a pedir que se conecte la señora Laura Calderón Pérez de Antillón. Gracias, honorable Cabildo, y buenas tardes. Fundación Integra reconoce el trabajo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en el país. Su trayectoria ha mostrado un actuar congruente por construir una cultura de no discriminación hacia los grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas con discapacidad. Entre los grandes aportes de CONAPRED, reconocemos la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, realizada junto con otros organismos de gobierno, pues no solo señala que nuestro país tiene el gran reto de trabajar para eliminar los prejuicios y estereotipos, sino que arroja datos estadísticos que visibilizan las condiciones de desigualdad y falta de oportunidades
que viven las personas con discapacidad. Reconocemos también los estudios, publicaciones, atención a quejas por discriminación y todas las acciones que han realizado a favor de la población con discapacidad. Ante el desconcierto que nos provocaron las declaraciones del presidente de México el pasado 18 de junio hacia el CONAPRED, mostramos en ese mismo momento cómo como parte de la red de organizaciones en el tema de discapacidad a nivel nacional, a través de un manifiesto, nuestra preocupación e interés a favor de fortalecer toda la estructura y recursos de CONAPRED para que continúe cumpliendo el mandato para el cual fue creada. Creemos que nuestro manifiesto ha sido escuchado. El día de hoy y en este momento, señoras y señores regidores, considero importante podamos hacer una introspección como ciudad sobre nuestro propio cumplimiento en torno a la no discriminación y a la vida digna de los ciudadanos juarenses en el libre transitar, en construcciones accesibles, en rutas para los ciclistas, en parques dignos. Hay obras que se siguen aprobando y construyendo en las que claramente se discrimina el libre tránsito de personas con discapacidad, de ciclistas y de todos los peatones. Vemos rutas para ciclistas incompletas, sin mantenimiento e insuficientes, parques sin mantenimiento y en abandono. Dependencias como desarrollo urbano, obras públicas y seguridad vial pueden hacer mucho más por manifestar en sus acciones y obras el respeto a los grupos vulnerables y por la no discriminación. ¿Estamos realmente haciendo lo que nos corresponde por construir una ciudad que no discrimina y que respeta los derechos de sus ciudadanos? Esto, señoras y señores regidores, lo pongo a su amable consideración. Muchas gracias. Tenemos una participación ciudadana. El ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa. Con la venia del señor presidente del honorable ayuntamiento de Juárez, saludo con mucho gusto a todos los regidores y regidoras que están en esta importante sesión de cabildo. Un cuartel para la Guardia Nacional. Desde su fundación a mediados del siglo XVII, la entonces llamada Misión de Guadalupe de los indios mansos de Paso del Norte, tuvo dos instituciones que le dieron fortaleza. Una de ellas, la iglesia, y la otra, la protección ciudadana. En el Paso del Norte se refugiaron los colonizadores que se veían atacados por los apaches y demás tribus que reclamaban su territorio. El Paso del Norte fue el refugio donde pudieron resistir todos los ataques gracias a la presencia de los soldados de la Nueva España. El Paso del Norte también protegió a Benito Juárez y al regreso de este fue parte fundamental en el desarrollo del país. El Paso del Norte se convirtió en Ciudad Juárez y con este nombre nació una nueva población que fue creciendo desde los últimos años del siglo XIX. Y entonces fue necesario dotarlo de un cuartel custodiado por fuerzas federales que se acomodaron en lo alto de la loma al sur del Barrio Alto. Ese cuartel fue indispensable para la protección de la ciudad, que tuvo años muy difíciles, momentos muy críticos. Con el tiempo, aquel cuartel se convirtió en vivienda de los policías y después en una escuela que da oportunidad de estudios a los jóvenes de la colonia Chaveña, del Barrio Alto y de la colonia obrera. Hablar de estas colonias es hablar de la historia de los ciudadanos juarenses que construyeron con la fuerza de sus brazos esta ciudad. Ciertamente que el campo militar ha ido creciendo y convirtiéndose en una gran instalación castrense, pero estaba haciendo falta instalaciones específicas para albergar a la nueva institución que todavía se encuentra en formación y que es la fuerza policíaca que poco a poco va instalándose en el país para coordinarse con las fuerzas estatales y municipales que más pronto que tarde habrán de contener la violencia que hoy nos aqueja. Un segundo cuartel de la Guardia Nacional
que se construirá sobre otro terreno que generosamente dona el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, permitirá que las fuerzas policíacas se fortalezcan y rescaten la paz para la ciudad. Desde luego, en unión con la Policía Municipal y con las fuerzas estatales. A nombre del Gobierno federal, agradezco profundamente el apoyo brindado para estas tareas por parte del presidente municipal Armando Cavada y el cuerpo de regidores, que prontamente atendieron la solicitud del Gobierno federal y facilitan el espacio donde se hará de construir el segundo cuartel, que será el techo para los efectivos de la Guardia Nacional. Ingeniero. Quienes se movilizan a esta, Sí, por favor. quienes se movilizan a esta ciudad en apoyo de las fuerzas policíacas que actúan valientemente en contra de la delincuencia asesina y depredadora que hoy por hoy genera tantos problemas a la ciudadanía. El mensaje para ellos es que en la lucha contra la delincuencia estamos unidos, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Muchas gracias. Muy bien, pues vean, compañeros, cómo en una pequeña sesión ordinaria de Cabildo se trataron temas de basura, de desarrollo urbano, con el tema de los permisos para los fraccionamientos sin tener las capacidades para otorgar los servicios públicos, temas de inclusión y no discriminación a los discapacitados y temas de seguridad. Entonces, pero vean cómo de alguna manera es una especie como de sesión catártica, ¿no? O sea, los ciudadanos aparecen, presentan sus problemas, la verdad es que en esta sesión particularmente, pues se veía que en general todos estaban atentos, los regidores, pero desde luego viene la decisión colegiada de ver quién tomó nota, quién da cuenta o seguimiento de esos asuntos, y desde luego que debe de haber alguna reglamentación que nos permita que esto no nada más sea un foro de expresión ni de participación. El día en que el Cabildo abierto auténticamente sea una instancia de democracia participativa efectiva, auténtica, no está mal ahora, no estoy diciendo que esté mal, está bien. Ya les he dicho que por lo menos el hecho de que se escuche por vía en plenaria las quejas, las opiniones de los ciudadanos, es un gran avance. Es un gran avance porque, insisto, de ahí pueden derivar sensibilidades y pues tocar teclas sensibles, ¿no? Respecto de la, insisto, de la realidad de un determinado municipio. Sin embargo, en tanto no exista la posibilidad de que esas solicitudes, porque existe una serie de reglamentaciones, dependiendo el municipio que la reglamente, hay una serie de exigencias para que la propuesta ciudadana o la participación del ciudadano sea tomada en cuenta. Esto es, tiene que presentarla por escrito, tiene que versar sobre alguno de los temas de las funciones del ayuntamiento. Por ejemplo, aquí hablaban de temas de apagones, etcétera, etcétera. Me imagino claramente al secretario del ayuntamiento, al presidente municipal, diciéndole, oiga, esa no es nuestra ventanilla, vaya usted con la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Porque eso no, ese servicio yo no lo doy. Pero bueno, se presenten por escrito, tengan que ver con las funciones, y una vez que sean aprobados las condiciones, entonces se les da desde luego la palabra. Pero posteriormente no existe una reglamentación ni sabemos qué es lo que ocurre estrictamente con estos planteamientos ciudadanos. Debería de existir una ruta crítica en la que al planteamiento en específico se le da seguimiento y posteriormente una respuesta al ciudadano, para efectos de que, pues auténticamente, insisto, esto no se vuelva en un ejercicio estrictamente catártico, porque pues realmente de nada sirve, bueno, de algo sirve para el ciudadano que lo hace, pero no sirve de nada para el ayuntamiento en su conjunto. Entonces, como les decía yo, ese es un ejemplo interesante que tenemos en materia de cabildo abierto, que se dio, estas sesiones que se dieron en términos de la pandemia, en donde se hacían las reuniones virtuales, pero tenemos algunas otras, a ver, aquí creo que aquí está. Existe también en el Ayuntamiento de Toluca
un ejercicio de participación ciudadana, en donde, aquí ya de manera presencial, ya una vez que se había salido de la pandemia, en donde se dan cuenta justamente de esta sesión de cabildo, en donde vecinos de diversas colonias de Toluca acudieron a hacer un ejercicio de participación ciudadana realizado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con el propósito de presentar propuestas e inquietudes de manera directa a los integrantes del cuerpo edilicio. El alcalde agradeció la participación de los ciudadanos en este espacio democrático, marco en que reiteró que muchas cuestiones planteadas por la población toluqueña están contempladas en los proyectos que impulsan el desarrollo municipal. A nombre de los vecinos, tal y cual, solicitó su municipalización del conjunto urbano Galaxias como paso previo para que les puedan brindar los servicios de agua potable y seguridad pública. Al respecto, el municipio detalló que revisarán el estatus jurídico del conjunto y realizarán una reunión para dar solución y seguimiento al tema. Otro vecino de la delegación San Sebastián planteó la problemática que existe en las inmediaciones del Valle Don Camilo en temas relativos a seguridad e infraestructura, y el alcalde dijo que diversas colonias y barrios presentan abandono crónico, por lo que se trabaja para recuperar la paz y la tranquilidad, aunque dejó claro que no será fácil ni a corto plazo. Lamentó el grave déficit de elementos y equipamiento que se atiende desde el primer día de su gestión. Entonces, como les decía yo, compañeros, pues en efecto, este tema del cabildo abierto, pues desde luego que tiene esas complejidades, ¿no? Naturalmente, tiene el tema de que no hay necesariamente un seguimiento, una obligación del cabildo para generar, pues, una respuesta ciudadana interesante. Este es un video mucho más pequeño, pero para que vean cómo las cosas, de verdad, a veces en la manera de hacerlas, dice muchas cosas. Vean. Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida al Ayuntamiento de Culiacán, tu ayuntamiento. El Cabildo de Culiacán está compuesto por el presidente municipal, la síndica procuradora, el secretario del ayuntamiento y los 18 regidores y regidoras. Adelante. Todas y todos nos reunimos para decidir los asuntos más importantes del municipio. Por primera vez en el gobierno de Culiacán hemos decidido abrir el Cabildo a la sociedad. El Cabildo Abierto es una nueva modalidad de participación ciudadana donde podrás participar activamente tú y todas las personas que viven en Culiacán. Podrás participar con propuestas, iniciativas y proyectos de interés general. Puedes participar en el Cabildo Abierto manifestando, expresando, haciendo las propuestas de tus necesidades en servicios públicos, en obra pública, en actividades productivas, en el respeto a la civilidad y en participación ciudadana. Siempre y cuando sea del interés de todos y todas. Te esperamos en la mesa de recepción que integran las regidoras y los regidores de la Comisión de Participación Ciudadana. La mesa receptora de propuestas se instalará aquí en Palacio Municipal y las recibiremos los días previos a la sesión. Si tu ponencia cuenta con todos los requisitos, te notificaremos días antes para decirte cuándo y cómo se llevará a cabo tu participación. Puedes encontrar mayor información en www.culiacan.gov.mx y el éxito de este programa depende de ti y de todos nosotros. Quienes integramos el Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán queremos escucharte. Le daremos seguimiento a todos los temas que expongas en Cabildo Abierto. En cada sesión daremos los avances de los temas planteados. Así podrás estar enterado y darle seguimiento a tu petición. Las puertas están abiertas para todas y todos los ciudadanos. Con el Cabildo Abierto, buscamos involucrar directamente a la ciudadanía en la toma de decisiones para mejorar su calidad de vida. Ahora el Cabildo de Culiacán no es solo para el presidente municipal, la síndica procuradora o las y los regidores. Ahora es para toda la ciudadanía. Bienvenidos. Tal como lo prometí en campaña y en mi toma de protesta, abrimos el Cabildo a la voz y al poder de ustedes, la ciudadanía. Ahora la tarea la hacemos juntos.
pues no sé cómo vieron este ejercicio, pero desde lo primero que les quería preguntar, ¿vieron cuántos regidores y cuántos regidores hay en el ayuntamiento de Culiacán? Muchísimos, igual que en el caso de Ciudad Juárez, porque se supone que son los cabildos a la misma naturaleza que los cabildos españoles, son como representaciones parlamentarias. Los cabildos en España, el ayuntamiento de Madrid, el ayuntamiento de Valladolid, el ayuntamiento de cualquier municipio, alcaldía, sí, se llaman ayuntamientos allá también, son auténticamente espacios de representación de las fuerzas políticas, la mayoritaria y las minoritarias, ¿no? Y de lo que se trata justamente cada sesión de cabildo, pues es justamente de una especie como de actividad parlamentaria, enfocada no a la realización ni a la elaboración de leyes, pero sí, por ejemplo, de bandos municipales, de temas estrictamente administrativos, y ahí es donde se genera el debate y se genera auténticamente una, pues digamos, una interacción muy importante. Yo les diría que, por ejemplo, en el caso de España, la naturaleza y el ejercicio de los cabildos abiertos ha sido una cuestión muy difícil de implementar. ¿Por qué? Porque al cabildo se le añade un elemento disruptor ya de por sí al parlamento español, que son los parlamentos españoles, son muy ordenados, pero son muy combativos. Y entre ellos, cada sesión de cabildo es una sesión donde se dan hasta con la cubeta, insisto, de manera respetuosa, etcétera, etcétera, y la manera en que los ciudadanos plantean ese tipo de cuestiones son a través de los diversos grupos representados en el cabildo. Entonces, realmente eso genera pues digamos, una diferencia municipal con el tema de nuestro cabildo abierto. Dice Luis Fernando, precisamente desde el virreinato de la Nueva España surge la figura del ayuntamiento y cabildo. Claro, profe, hasta nuestros días podemos decirles alcaldes, regidores, pero el nombre formal son ayuntamiento y cabildo. En efecto, son justamente estas instituciones que nos heredaron la corona española y que realmente forman nuestra base de administración constitucionalmente reconocida. Y creo que en términos generales el problema no es respecto del diseño administrativo. Ya quedamos en este tipo de nuestro Estado federal mexicano, que se supone que debiera ser casi un Estado municipal mexicano, porque eso dice la Constitución, ¿no? La célula básica de la organización estatal es el municipio, insisto, porque es el que se encarga de los servicios básicos más relevantes para la vida diaria de la ciudadanía. El problema es justamente la disparidad entre la asignación de recursos, la captación de recursos por parte de los ayuntamientos. Ustedes saben que los ayuntamientos, por lo menos eso sí, a nivel estatal, tienen mejor una fuente de financiamiento pues más relevante que las que tiene el Estado, por ejemplo, como es el famoso impuesto predial, que es eminentemente municipal, y donde surge la gran parte de sus recursos, porque realmente ya la asignación de recursos federales bajada hasta los municipios, pues es muy raquítica, muy pobre, y por eso mismo tienen estos problemas graves de administración, y por eso han llegado a niveles de concesionar los servicios. Por ejemplo, insisto, en el estado de Jalisco, como ejemplo, tenemos este organismo público descentralizado del gobierno del estado, que está en convenio con los municipios, que es el que dota de agua potable a todo el estado de Jalisco. Sin embargo, en el tema de la recolección de basura, prácticamente todos los municipios, pues sobre todo los más grandes, tienen concesionada este servicio de recolección de basura. Y esa concesión, según se da cuenta, desde luego en el espacio público de las noticias, existen un montón de actividades absolutamente o de circunstancias absolutamente sospechosas de corrupción por parte de la empresa, por parte del cabildo, y el problema es que cuando no se ponen de acuerdo, cuando se están peleando, por ejemplo, ahorita aquí en Guadalajara existe un litigio entre la empresa que recababa la basura, no me acuerdo cómo se llama, pero es una empresa incluso transnacional, Capsa Eagle, una cosa así, y se llegó a un desacuerdo con el ayuntamiento, porque parece ser que el ayuntamiento no dotó de terrenos que servirían de vertedero de los desechos y de generación de reciclaje, etcétera, etcétera,
Y entonces ha habido temporadas en que la ciudad está auténticamente sin recolección de basura, y no por un paro, una huelga de funcionarios o de empleados municipales del sistema de recolección de basura, sino que simple y sencillamente la empresa no presta el servicio y el ayuntamiento no tiene los elementos para poderlo hacer. Entonces eso genera posteriormente, pues desde luego que el cabildo, el ayuntamiento, tenga que negociar bajo las rodillas. ¿Por qué? Porque tiene el problema encima y es un problema ciudadano que genera desde luego pues manifestaciones callejeras, bloqueo de calles y pues desde luego pues una situación de inconformidad con el gobierno que los dirigentes de los presidentes municipales y miembros del ayuntamiento, pero particularmente los dirigentes de los partidos que abanderan a esos presidentes municipales, no quieren que eso se vea como una causa de mal gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, se generan problemas que luego se vuelven círculos viciosos y no son fáciles de responder. Entonces, en realidad yo creo que, insisto, la tendencia que debemos observar y que debe de existir en el caso de los cabildos abiertos es que debe de haber una reforma constitucional que uniforma la obligación o que uniforme la obligación de los ayuntamientos de tener este tipo de sistemas de democracia participativa y que obliga a las legislaturas de los estados a generar reglamentos para dar seguimiento y concreción justamente, o no necesariamente concreción positiva, pues, pero para dar seguimiento y respuesta a estas peticiones ciudadanas. Veíamos en el caso del ayuntamiento de Culiacán, como decían, nosotros tomamos nota y le damos seguimiento a tu planteamiento, ¿no? En el caso del ayuntamiento de Juárez, no sabemos estrictamente, no tuve la posibilidad de ver la reglamentación del cabildo, pero como vimos, se les dio honrosamente la palabra a los ciudadanos que quisieron participar, incluso al representante del gobierno federal, que estaba encargado, entiendo yo, de la seguridad pública en ese entonces en el municipio, pero pues calladitos todos, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en lo que sigue. Entonces, pues veamos este tipo de instrumentos como pues instrumentos todavía perfectibles. Pues para empezar, lo primero que se necesita, insisto, es un reconocimiento constitucional de la figura, un desarrollo de la misma y generar estos canales de participación democrática que auténticamente se requieren, se necesitan. No hay manera en que hoy en día los gobiernos democráticos de cualquier parte del mundo se den el lujo de gobernar auténticamente, únicamente a través de la expresión del voto ciudadano. O sea, el voto ciudadano, el momento, al día de la elección, es el único momento efectivo, aunque muchos duden de ello, yo estoy convencido de que así es, efectivo en que el ciudadano participa en una determinación de gobierno, y es eligiendo a quién nos va a gobernar y quién nos va a representar en el Parlamento. Oiga, es que luego se desvinculan de nosotros, desde luego, eso no es lo que estoy defendiendo. Desafortunadamente, la cultura política tampoco es exclusiva de México, es una característica de la política en general. Quien ha tenido la fortuna de leer a Maquiavelo lo entenderá perfectamente bien, es conseguir el poder por el poder, en principio con la apariencia y con una especie de motivación casi emocional de que va a servir a la gente, pero tan pronto se sube en ese halo de poder, pues naturalmente se desvincula y él se cree heredero y merecedor del puesto que tiene, y en consecuencia pues ya los reclamos ciudadanos, además de que es muy difícil darles un cauce auténtico y efectivo, realmente no está en sus prioridades de gobierno. ¿Y por qué? Pues porque siempre ha sido así. O sea, este tipo de ejercicios, les digo, apenas se está uniformando en el mundo. Ya veremos mañana en el tema de los ejemplos internacionales, el caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de varios estados latinoamericanos en donde existe este tipo de figuras estrictamente reglamentadas, pero digamos como un tema novedoso. En los casos de la Europa occidental, ¿no? Alemania, Suiza, Francia, Dinamarca, etcétera, etcétera, este problema del cabildo abierto no existe realmente. ¿Por qué? Porque allá digamos, a la queja ciudadana
se le da una importancia valiosa y esa queja ciudadana puede formar parte de los asuntos a resolver por los plenos de los órganos, cualesquiera que tengan la denominación, de los órganos equivalentes a los municipales. Entonces, realmente ahí el ejercicio de la participación, pues es mucho más avanzado, es mucho más acostumbrado que en el caso de nosotros, ¿no? Hoy en día, les vuelvo a decir, este tipo de cuestiones se toma más que como un derecho, sino como una especie como de obsequio por parte del órgano colegiado. Gracias porque me van a escuchar y esperemos que me hagan caso, ¿no? En algo de lo que les diga yo. Entonces creo que el ejercicio debe de ser al revés, ¿no? O sea, justamente el ayuntamiento tiene que estar interesado en conocer cuál es la problemática de la gente, cuál es el momento en el que eso se supone que pasa en los actos de campaña, porque en los actos de campaña es cuando se dan esos recorridos, es como decía el presidente municipal, tal como lo prometí en la campaña, se instauró el cabildo abierto, que bueno que cumplió con su propuesta, pero pues desde luego que ha de haber hecho muchas propuestas más, porque en el recorrido de los mercados, en el recorrido de los espacios públicos, debe de haber escuchado pues naturalmente muchísimos reclamos, porque pues todos sabemos, insisto, a veces cómo está la administración municipal en general en nuestro país. Claro que hay casos de excepción, ¿no? Ayuntamientos que logran un nivel muy eficaz de otorgamiento de los servicios de los que son responsables, pero realmente existen muchos otros en los que auténticamente ya no es un tema ni de voluntad siquiera, sino son temas presupuestales, en donde los ayuntamientos pues sufren incluso para pagarle a sus propias policías. De ahí que tengan tengamos también tan arraigado este problema de la captación o la inhibición de las policías municipales infiltradas por el crimen organizado, ¿no? Que realmente, pues en muchas partes del país, lo sabemos, desafortunadamente, pues tiene cooptados este tipo de cuerpos. Entonces, digamos que esta sería la primera parte que yo tendría. Creo que nada más faltaba ver aquí este tema del caso de Metepec, en el Estado de México, en donde también existe una aplicación móvil para efectos de que se den alertas de emergencias, de cuestiones relacionadas con el tema municipal. Es otro de los ejercicios que podemos ver. Y realmente, pues digamos, estos son como los casos más emblemáticos que podríamos ver que tienen este tipo de publicidad respecto de los casos abiertos. Entonces, existen más, desde luego, existen más gobiernos. Zacatecas tiene un esquema también de cabildo abierto, como les decía yo, y como vieron, existen una cantidad muy pequeña, pues, pero ya rebasa la centena de municipios que están ejerciendo este tipo de mecanismo de democracia participativa. Sin embargo, faltan, como ya les decía, faltan a integrarse a este tipo de sistemas muchísimos municipios, y yo me temo que además de que va a ser de manera paulatina, esto tendrá que ser con motivo de alguna reforma constitucional, pero eso dependerá desde luego de la iniciativa y creatividad de nuestros legisladores que en este ámbito lo desarrollan. Entonces, perdón por el retraso, compañeras, compañeros, esto sería un poco la primera parte que les daría de este tema. Mañana concluimos con los casos internacionales, con algunos otro tipo de datos que son relevantes. Y bueno, pues desde luego que siempre queda abierto el micrófono para si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna aportación. Luis Fernando, sí, claro que sí, mañana que termine yo con mucho gusto a través, como les he dicho, de la Secretaría o la Dirección de Capacitación Externa, les hacen llegar, se las pongo a su disposición para que se las hagan llegar por correo electrónico, con mucho gusto. Y desde luego todavía falta un pedacito de esto. Dice Héctor Javier Perdomo Murrieta, la participación o acercamiento de la ciudadanía a los cabildos resulta más atractiva, ya que no solo es la autoridad más próxima, sino que las resoluciones afectan directa y efectivamente en sus espacios o acciones cotidianas. Estoy absolutamente de acuerdo. Les vuelvo a decir, en mi experiencia en el Tribunal Electoral como secretario, como magistrado,
como coordinador de ponencia, les puedo decir que las elecciones más competidas, las que se tiene más pasión para efectos de ir a defender o atacar los triunfos de los contrarios, son las elecciones municipales. Realmente existen muchos acompañamientos ciudadanos en ese sentido, porque se involucran auténticamente en la elección, y desde luego depende de de los municipios, de la población, etcétera, etcétera, de municipios muy grandes. Sin embargo, el estándar de los municipios ronda por ahí de los 250, 200,000 habitantes, que son municipios todavía muy manejables, en donde las comunidades son muy cerradas, donde se conocen, donde realmente la problemática de uno afecta a los demás, y claramente este tipo de decisiones, este tipo de ejercicios de democracia participativa puede resultar desde luego muy atractivo y puede resultar muy efectivo, les decía yo, eso ya dependiendo de la voluntad política de cada, pues ahora sí que de los funcionarios que estén en el cargo en ese momento. Yo creo que, insisto, este debería ser un ejercicio obligatorio para todos los municipios, y esto debiera derivar de una estructura municipal mucho más sólida, pero que arranque de la Constitución. Un poco dejarlo a la voluntad de los ayuntamientos, pues como les decía yo, hay muchos que ya lo han implementado, creo que algunos de buena manera, pero pues desde luego estamos hablando de un universo municipal muy importante. Ahora, hay algunos municipios incluso que en los hechos, sin tener reglamentada la figura, por ejemplo, estoy hablando de muchos municipios, por ejemplo, el estado de Oaxaca, el estado de Chiapas, dentro de sus sistemas normativos internos, tienen esta figura similar, no se llama cabildo abierto, pero tiene esta participación ciudadana y también con bastante éxito, porque es justamente una iniciativa que ni siquiera tiene que partir de la ley, sino de las necesidades prácticas que los usos y costumbres van generando en una específica comunidad, ¿no? Volvemos al asunto, en comunidades pequeñas, pues desde luego el problema de uno es el problema de todos, y no necesariamente tan pequeñas. O sea, en todas las comunidades tenemos problemas comunes, y desde luego, si no todos los que están en una determinada región o zona, y desde luego que eso puede ser exponencial en todas las zonas de algún determinado municipio. Entonces, desde luego que coincido, ya lo platicábamos, desde ver el tipo de servicios a los que está obligado a prestar el municipio, pues son las partes, son los servicios, digamos, más básicos que afectan nuestra vida cotidiana, el día a día. No tienen que ver con temas quizá tan relevantes como políticas económicas de gran calado, políticas públicas de gran calado, pero por ejemplo, en la construcción de espacios para efectos de generar inclusión en las personas con discapacidad, claramente, ¿no? En los espacios públicos, en los parques, las banquetas, los andadores, generar espacios, insisto, que, por ejemplo, es un tema pendiente en nuestro país. Es increíble cómo se siguen arreglando calles y se sigue sin planear espacios para que sea más fácil el acceso de personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, desde luego que es la parte, insisto, el municipio es la administración más cercana que tiene la gente, y desde ahí, pues desde luego, se construyen candidaturas posteriormente hacia el Estado, se quieren constituir candidaturas al Estado, y son muy pocos los municipios que realmente apuestan hacia la reelección para generar acciones de gobierno consistentes que posteriormente luego sean seguidas por siguientes municipios. Y bueno, pues desde luego eso tiene que ver con nuestra cultura política, que pues ahora sí que no queda más que desear que siga cambiando y evolucionando para el bien de nuestra sociedad. Entonces, ¿alguien más, por favor, compañeras, compañeros? Si nadie más tiene alguna participación, nos veríamos el día de mañana, ahora sí puntuales. Espero que no tenga ya esa urgencia, no, seguramente no, les pido una disculpa otra vez. Y muchas gracias, Inés, por el apoyo, y gracias por tenerme esperando a los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Que tenga excelente día. ¿Levantó la mano? Ah, gracias. Ok, de acuerdo. Perfecto. Mañana nos vemos. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias.